Hola, bienvenidos a este podcast donde vamos a debatir sobre cómo cambió la educación argentina a lo largo del tiempo, qué se enseñaba antes, cómo se enseña hoy, qué roles tienen los docentes, los estudiantes y el currículum. Nosotras somos estudiantes del profesorado de danzas españolas y para analizar estas transformaciones vamos a apoyarnos en 4 autores fundamentales de la pedagogía y la didáctica. Alicia Camiloni Davini con la enseñanza y las tradiciones, Inés Dussel y Angulo Rasco con currículum y Verónica Edwards con el conocimiento escolar como lógica particular de apropiación y alineación. Bueno, en el bloque 1 vamos a hablar sobre la enseñanza antes y ahora de Davini. La idea principal es que comencemos a comparar cómo era la educación argentina en un pasado y cómo es actualmente. Antes, la educación era más autoritaria. El docente era la principal autoridad y no se cuestionaba lo que se decía. Se aprendía principalmente memorizando y se esperaba que los alumnos aprendieran de la misma manera. Hoy se intenta que los estudiantes participen más y tengan un papel más activo en su aprendizaje. Sin embargo, todavía existen algunas prácticas tradicionales en las escuelas. Davini menciona: las concepciones de la crítica autoritaria y la adicción del papel del adulto tienden a confundir autoritarismo y autoridad pedagógica. Davini explica que la autoridad del docente no debe confundirse con el autoritarismo. El docente sigue siendo una figura importante porque tiene conocimientos para enseñar, pero su función es orientar y acompañar a los alumnos. También diferencia la enseñanza de la socialización. Aprender por observación o imitación es socialización. En cambio, la enseñanza implica una intención de enseñar y una intervención del docente. Por eso, actualmente se considera que el docente no es el centro absoluto del proceso educativo, sino un mediador que ayuda a los estudiantes a construir sus propios aprendizajes. Y queremos dejar una pregunta abierta al público para que los invitemos a pensar y a cuestionarse un poco si realmente hoy los estudiantes participan más o si solo cambió la forma de enseñar. Ahora, en el bloque 2, a continuación, voy a presentar a mi compañera Candela, que va a hablar sobre las tradiciones educativas, del autor Davini. Bien, mi disparador es explicar ciertas formas de enseñanza que todavía siguen presentes en el sistema educativo. La educación argentina fue cambiando a lo largo del tiempo. Muchas formas de enseñar del pasado siguen presentes en la actualidad. Davini identifica 3 grandes tradiciones. La primera es la tradición normalizadora disciplinadora, que busca formar ciudadanos obedientes y transmitir valores. En este modelo, el docente era una figura de autoridad y el alumno tenía un rol más pasivo. La segunda es la tradición académica, donde lo más importante eran los contenidos. Se consideraba que un buen docente era aquel que dominaba su disciplina y podía transmitir sus conocimientos. Por último, la tradición tecnicista entendía la enseñanza como una actividad planificada mediante objetivos, métodos y evaluaciones precisas. El docente debía aplicar técnicas para alcanzar determinados resultados. Lo interesante es que Davini sostiene que estas tradiciones no desaparecieron completamente, aunque hoy se habla de participación, inclusión y construcción del conocimiento. Todavía encontramos prácticas heredadas del pasado, como los exámenes, las calificaciones, las divisiones por materia y la autoridad del docente. Entonces, ¿la escuela argentina realmente cambió o sigue funcionando con lógicas antiguas? Según Davini, mucho ha ocurrido desde entonces, pero la falta de una definición política para la enseñanza media y para la formación de profesores unida a las sucesivas dictaduras con su correlato de control ideológico y del saber han retrasado la evolución de la formación de profesores tanto en los institutos terciarios como en las universidades. En el bloque 3 voy a presentar a mi compañera Araceli, que trabajó con la autora Dussel, con el currículum y qué se considera importante enseñar. Yo interpreto desde este texto que se explica el currículum como una construcción social, donde se decide qué conocimientos, valores y experiencias deben enseñarse en las escuelas. Se da a observar decisiones, acuerdos y debates de cada sociedad y época. El currículum no es neutral, selecciona qué conocimientos son válidos. El currículum es un conjunto de contenidos, conocimientos y experiencias que la escuela toma como importantes para enseñar.
Lo que interpreta la autora: no es posible transmitir todos los saberes existentes, por lo tanto, se realiza una selección de la cultura, va a ser enseñada a las nuevas generaciones. Durante mucho tiempo se pensó que el currículum era neutral y objetivo, ya que era llevado a cabo por expertos que elegían los contenidos más específicos para la enseñanza. Las opciones curriculares solían ser únicamente técnicas y basadas en conocimientos científicos. Pese a ello, con el paso del tiempo, esta idea comenzó a ser puesta en duda. Las teorías críticas mostraron que detrás de cada selección de contenidos existen decisiones sociales, culturales y políticas. Esto significa que cuando se elige enseñar ciertos conocimientos, también se excluyen otros. Inés Dussel explica que no lo elige una sola persona, sino que aquí participan distintos sujetos, como las autoridades educativas, especialistas, docentes, organizaciones sociales y diversos grupos de la sociedad. El currículum es el resultado de acuerdos, negociaciones, debates e incluso conflictos entre diferentes intereses. Quiere decir que el currículum no solo transmite conocimientos, sino también valores, forma de pensar y maneras de comprender la realidad. A lo largo de la historia fue cambiando según las situaciones y demandas de cada época. Lo que en un momento se consideró importante enseñar puede dejar de serlo o transformarse con el tiempo. Aunque durante muchos años se creyó que el currículum era neutral, hoy se entiende que es una construcción dentro de la sociedad y la historia. Muestra las decisiones que una sociedad toma sobre qué conocimientos, valores y saberes considera fundamentales para formar a las nuevas generaciones. Y como pregunta general, para ustedes, ¿quién decide qué contenidos se deben enseñar? La autora cita a Casimiro López, donde él habla que el currículum es el corazón de cualquier emprendimiento educacional y ninguna política o reforma educativa puede tener éxito si no se coloca el currículum en el centro. Bueno, en la segunda parte del tercer bloque voy a presentar a mi compañera Morena, que va a estar trabajando con el autor Angulo Rasco, también con currículum. Bueno, mi disparador para este tema fue reflexionar a partir del texto Currículum del autor ya mencionado, donde habla sobre que el currículum no es solo un documento, sino una práctica que se vive en la escuela. Para Angulo Rasco, el currículum debe entenderse únicamente como un plan escrito que organiza contenidos y materias. Aunque los documentos oficiales establecen que se debe enseñar, el verdadero currículum se construye en la práctica cotidiana de la escuela. El autor sostiene que el currículum se manifiesta en las relaciones entre docentes y estudiantes, en las actividades que se realizan, en los valores que se transmiten y en las experiencias que viven quienes forman parte de la comunidad educativa. Por eso, no todo lo que se aprende está escrito en los programas. También se enseñan formas de convivir, de participar, de pensar y de relacionarse con los demás. Además, Angulo Rasco señala que el currículum refleja decisiones sociales y culturales. Al seleccionar ciertos contenidos y dejar otros afuera, la escuela transmite una determinada visión del mundo. Por este motivo, el currículum no es solo algo neutral, sino que está influido por las necesidades, intereses y cambios de cada época. En la actualidad, esta mirada se relaciona con una mayor participación estudiantil y con la incorporación de temas como la diversidad, la inclusión, la educación ambiental, los derechos humanos y el uso de las tecnologías. Sin embargo, también aparecen tensiones entre los contenidos tradicionales y las nuevas demandas de la sociedad. Por eso, los invito a reflexionar con la siguiente pregunta: ¿la escuela prepara para la vida actual o sigue respondiendo a modelos del pasado? El autor dice: el análisis adecuado del currículum ha de extenderse desde un extremo propiamente prescriptivo a otro propiamente interactivo. En el cuarto y último bloque voy a presentar a mi compañera Lidia, que va a hablar sobre el conocimiento escolar y la alineación a partir del texto de Verónica Edwards. Sí, mi análisis está basado en los 3 conocimientos de Verónica Edwards. La respuesta es que no se trata simplemente de lo que los estudiantes participen, sino de que el cambio y la forma de enseñar transforma radicalmente la naturaleza de la participación.
Los autores sostienen que la participación no es un acto aislado del alumno, sino que está determinada por una forma de conocimiento que el docente construye en el aula. Según cómo se enseña en el espacio, se le da al estudiante un cambio por completo de aprendizaje. Edwards identifica 3 escenarios. El conocimiento tópico es el saber estático donde el contenido se presenta como una definición fija y cerrada que viene de afuera. El alumno participa de forma mecánica, repetitiva, de memoria, la información exacta para probar. Ejemplo, puso una definición para las fracciones. Después continuamos con el conocimiento operacional. Es un saber en movimiento, pero automático. El estudiante se ve muy activo, pero su participación se limita a ejecutar una técnica o una guía paso a paso. Como cuando repetimos un ejercicio físico de memoria sin reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos. Por ejemplo, una fotocopia de fracciones, sin pensar. Y por último, conocimiento situacional. Ocurre cuando el docente vincula el contenido escolar con la realidad, la cultura y la experiencia del alumno. Por ejemplo, repartir una pizza en fracciones. Y acá cito: la relación que los sujetos establecen con este conocimiento escolar, que debe ser transmitido en un momento importante donde se define el carácter de la situación escolar, por un lado, y por el otro, donde se construye el sujeto. Bueno, y para cerrar con este podcast, realizamos una conclusión final. Después de analizar todos estos autores, podemos ver que la educación es mucho más que transmitir contenidos. Por ejemplo, como plantea Davini, enseñar implica una intención, una responsabilidad y una relación entre docentes y estudiantes. También vimos que muchas prácticas actuales tienen sus raíces en tradiciones históricas que todavía siguen presentes en las escuelas. Por otra parte, Dussel y Angulo Rasco nos muestran que el currículum no es algo neutral ni simplemente una lista de contenidos. Es una construcción social que refleja qué conocimientos, valores y formas de entender el mundo una sociedad considera importante transmitir a las nuevas generaciones. Finalmente, Edwards nos invita a pensar que no alcanza con que los estudiantes memoricen información o repitan procedimientos. Lo verdaderamente importante es que puedan comprender los conocimientos, relacionarlos con su realidad y darles un sentido. Por eso, la educación tiene un papel fundamental en la formación de ciudadanos críticos, reflexivos e independientes, capaces de participar activamente en la sociedad, cuestionar la realidad cuando sea necesario y construir sus propias ideas. Más allá de los cambios entre la educación de antes y la de ahora, el gran desafío sigue siendo construir una escuela que no solo transmita conocimientos, sino que también forme personas libres, comprometidas y capaces de transformar su entorno. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro podcast informativo sobre la educación argentina, antes versus ahora. Esperamos lo hayas recibido con amor. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar. Yo